It's hard to watch you I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't. Buenas chiquillos, espero que se encuentren bien. Bueno, aquí otra vez en el canal de YouTube, esperando que todo salga en orden, que todo esté pasando bien en sus casas. Un saludo para todos y para sus familias principalmente, para los que escuchan este video. Bienvenidos a este repaso para examen, es el repaso para el primer trimestre de noveno año del año 2023, así que espero que les funcione y sin más que decir, pues vamos a empezar. Bueno, este trimestre o este primer examen, esta primera prueba parcial, nos hemos estado enfocando en hablar de la Edad Media, que es un periodo de historia bastante prolongado, que tiene muchos acontecimientos y que es muy interesante de aprender. Hemos hecho varias actividades, hemos intentado que podamos interiorizar lo que pasó en esta época y pues bueno, con este repaso esperamos lograrlo. Para iniciar, tenemos que hablar del inicio. La Edad Media va a empezar en el año 476 después de Cristo, después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Tiene cuatro causas específicas. Una es la invasión de pueblos germanos o pueblos bárbaros, el debilitamiento total de la autoridad imperial, la corrupción de los funcionarios y las revueltas campesinas al final. Vamos a ir desarrollando un poco el tema y vamos a ir viendo estas causas más adelante. ¿Okay? El paso de la Edad Media se va a dar mediante la formación y vigencia de la idea imperial, pero conservando, digamos, ciertas características específicas, que es el desarrollo de un sistema de vida feudal, que se gira en torno a un castillo y a un señor encargado de administrar las tierras, los terrenos, y una clase campesina muy humilde, temerosa, que busca protección. Aparte de eso, se confirma y se consolida la Iglesia Católica como la gran institución durante la Edad Media y se pasa a una sociedad agraria y estamental en esta época. Entonces hay que tener en cuenta que tiene muchos factores que van a generar que la Edad Media sea tan particular de estudiar para la humanidad y que tenga un atractivo específico, porque esta sociedad estamental, esta sociedad agraria dependiente del campo, va a generar que existan muchísimos relatos, muchísimos cuentos que son dignos de destacar hoy en día. Okay. La Edad Media tiene tres fases: la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. Yo siempre les había dicho en clase también que era como una montaña rusa, ¿verdad? Empieza en lo plano con la Alta Edad Media, sube a la Plena Edad Media y hace la curva descendente hacia la Baja Edad Media. ¿Por qué empieza la Edad Media? ¿Cuáles son estas cuatro causas que nosotros acabamos de hablar? O que acabo de mencionarles, perdón. La primera, la invasión de pueblos germanos. Los pueblos germanos son pueblos que practican o que tienen un lenguaje de estilo anglosajón, dígase alemán, dígase inglés, que empiezan a invadir terrenos del imperio que se les había quitado a esas tribus germanas, que tienen otras costumbres y otras tradiciones muy diferentes al imperio romano. También se le puede conocer como tribus bárbaras, que son todas aquellas tribus que no hablan latín dentro del continente europeo. Y hay varias que se pueden citar como visigodos, ostrogodos, los vándalos, los germanos, los mismos francos, ¿no? Los celtas, vikingos, entre otros, que van a estar en un constante asedio a el Imperio Romano, que posteriormente termina generando su caída. Bueno,
Dentro de estas invasiones bárbaras, las más importantes se van a desarrollar precisamente hacia el siglo 5 después de Cristo, y va a generar que la autoridad imperial, que es la segunda causa que tenemos para la caída del Imperio Romano de Occidente, se dé. La gente empieza a desconfiar del emperador, de la toma de decisiones del emperador, la figura del emperador romano que durante 1000 años o más tiempo todavía había generado esa fortaleza, ese símbolo de unión, se había perdido. Y se había perdido porque el imperio era demasiado grande, muy difícil de administrar. Las personas que estaban a cargo del imperio, desde Teodosio hasta Victoriano, van a generar que el imperio termine por colapsar. La mala administración, la mala política, la represión constante hacia los pueblos que generalmente estaban en la circunferencia exterior de lo que era el imperio romano, va a generar que posteriormente termine cayendo. La corrupción de los funcionarios, eso es clave, y yo se los decía en clase, chicos. Es tan fuerte la corrupción y puede generar tantísimos problemas que hasta el imperio más poderoso del planeta puede caer. El hecho de que simplemente los funcionarios del imperio valoraran su bienestar propio por encima de la sociedad, que al final de cuentas era el que se debía el funcionario público, va a generar que los impuestos o el dinero recaudado sea insuficiente para mantener a aquella institución que mantenía el imperio romano fuerte, que era su ejército. Y al tener un ejército tan numeroso, tan caro y tan costoso, pues obviamente se requiere que el ingreso sea todavía mayor al gasto que se tenía. Entonces el imperio romano, con esta corrupción de los funcionarios, empieza a entrar en un proceso de déficit, es decir, gasta más dinero del que está percibiendo. Y eso va a generar que poco a poco las estructuras romanas, la capacidad de respuesta ante las invasiones germanas, la poca consolidación de poder que tenía el emperador, las pocas fuentes de ingreso que se tenían, mediante los impuestos, van colapsando los sistemas de vida política romana. ¿Okay? Dentro de las revueltas campesinas, ¿qué vamos a tener también? Cuando la gente se le cobra tantos impuestos, cuando la gente tiene que pagar más de lo que puede producir tan solo, y que aparte de eso tiene que asumir el gasto, la inversión de poder generar esos alimentos, se genera una crisis. Y esa crisis agraria va a dar como resultado, va a tener como resultado muchas dificultades. Los campesinos ya no tenían nada que perder, yo se los decía en clases, porque ya no tienen alimento. Y usted, al quitarle una necesidad básica tan sencilla a una población, a pesar del miedo y todo lo que usted puede generar, pues va a tener como consecuencia de que su población se rebele. ¿Ok? Subirle un poquito más el volumen al micrófono. Bueno, dentro de todas las cosas, chicos, que hemos estado hablando, la Edad Media se va a caracterizar por tener varias de estas etapas. ¿Cuál es la que hemos estudiado más y a cuál es en la que se enfoca más el examen? La plena Edad Media. La plena Edad Media es en donde se desarrolla el feudalismo. El feudalismo es sumamente importante por sus características, donde se da el vasallaje, la servidumbre, el crecimiento de las ciudades, el aumento de la producción agraria. También se desarrolla el arte románico, el arte gótico, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en algunas partes se incluye la plena Edad Media dentro de la alta Edad Media. Entonces hay gente que solo la divide en dos partes, en alta y en media, en alta y en baja, perdón. Hay gente que mete esta fase de la plena, o incluso hay otros historiadores que hablan de la temprana Edad Media, que son todas estas invasiones bárbaras y todo esto. Al final de cuentas la división no es importante, sino el acontecimiento, qué era lo que pasaba en esas fases, ¿no? Y se desarrolla el sistema más famoso y el que llevó a la Edad Media a ser un objeto de estudio tan importante, que es el feudalismo. El feudalismo fue el régimen económico, político y social característico de Europa entre los siglos IX y el siglo XV. Vean que duró bastante tiempo en desarrollarse.
El concepto se deriva de la palabra feudo. Un feudo es una extensión de terreno amplia, grande, dígase el tamaño Coronado, Moravia, Guadalupe, ¿ok? Que está a cargo de un señor feudal, miembro de la nobleza, o un rey. ¿Cuál es la diferencia entre un rey y un señor feudal? Hay una muy sencilla, que es que el rey administra varios feudos, mientras que el señor feudal solo administra un espacio prolongado de terreno. ¿Okay? Para eso había una ceremonia que se llamaba el vasallaje, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Okay? ¿Cuáles eran los elementos fundamentales para tener un feudo? Primero, el castillo del señor feudal, ¿verdad? Que se caracterizaba por ser la fortaleza de seguridad de las personas que habitan en todo el feudo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había mucha peligrosidad, había muchas amenazas. ¿En dónde se ocultaban esas amenazas? En lo que estaba alrededor del feudo, que generalmente era bosque, o eran ríos, o eran incluso terrenos selváticos muy densos. ¿Y quiénes estaban ahí? Los bandidos, todas aquellas tribus germanas, las nómadas, que buscaban acceder a estos terrenos para conseguir su alimento y conseguir, pues así, tesoros entre otros. ¿Qué? ¿Qué otro tenía? El monasterio cristiano. El monasterio juega un papel fundamental durante la sociedad, durante la Edad Media. Primero tiene una estructura cuadrangular, está compuesta de vitrales y se van a convertir posteriormente en las principales universidades del mundo, ¿verdad? Se convierten también en centros de atención, centros de conocimiento, porque los monjes que habitaban en los monasterios son las personas más ilustradas de la época. Son los que tienen la posibilidad de poder aprender a leer y a escribir, los más cultos porque transmiten sus mensajes mediante el uso de del lenguaje latín, son los que conservan el idioma, son los que crean obras literarias, y entonces ellos tienen esa función muy importante. Después quedan los prados del Señor, que son terrenos planos, libres ahí como para que tengan un uso espacio. Están las reservas señoriales, que son estos pequeños espacios donde se cultivaban cosas específicas para el señor feudal. Estaba la aldea, que era donde habitaban las personas de clase media, clase baja, ahí se desarrollaban oficios como la herrería, y también el campesinado. Y estaban las tierras cedidas por el señor feudal para que los campesinos o mansos, como se les decía en aquella época, pudieran desarrollar su terreno. Entonces, fíjense que muy bien que el terreno del feudo era amplio, cada uno tenía una función. Entonces, por ejemplo, la aldea era una zona de habitación, una zona donde las personas se desarrollaban en su diario cotidiano, en conjunto con las tierras cedidas por el Señor. El bosque pasaba a ser un lugar de entretenimiento, muy importante tomarlo en cuenta. También es una zona donde se practica la caza, donde se practican diferentes deportes. Es la zona de entretenimiento del señor feudal, al mismo tiempo representaba un peligro. También era fuente de madera y otros materiales necesarios para que el señor feudal desarrollara su estilo de vida. Después tenemos el monasterio, que como les decía, después se convirtieron en universidades, y el castillo, que era esa fortaleza de protección. Entonces, en el momento en que hubiera un ataque, en el momento en que se recibiera una situación específica que amenazara la seguridad del feudo, todo el mundo corría hacia el castillo. Y el castillo podía soportar incluso días, semanas, meses e incluso años, soportando con el alimento, la reserva y todo que tenía el señor feudal al asedio de estas tribus bárbaras o estos bandidos o de otro señor feudal que quería tomar posesión de esas tierras. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores que originaron el feudalismo? Son tres. El colonato, que es una institución romana que es la condición campesina y el conjunto con su tierra, es decir, el trabajo que va a hacer el campesinado con la tierra. La inseguridad de los pueblos, la gente no se siente segura porque hay ataques constantes en los caminos que genera que se vuelvan peligrosos, poco transitados, y que no hubiera un motivo real para transitar esos caminos, porque el comercio estaba desaparecido. Y el debilitamiento del poder real.
Al caer el Imperio Romano no hay una estructura, no hay un poder político que asuma todos los terrenos que tenía el Imperio Romano de Occidente en aquel tiempo. Características del feudalismo. Era una economía de autoconsumo, es decir, se producía y se comía lo que se comía lo que se producía en el feudo. Era una sociedad sumamente jerarquizada, dividida en puestos claros como señor feudal o rey, después nobleza, después el clero, después el campesinado o la gente que se dedicaba a oficios y después por último estaban los siervos de clero. La Iglesia Católica, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Convertirse en esa institución necesaria para la unión, para el trabajo, para mantener cierta formalidad, para tener ciertos estándares. Para eso se convirtió la Iglesia. Y la Iglesia se encargó de preservar también el conocimiento de alguna forma u otra, ¿no? Desaparecer el poder central, lazos de dependencia que se hicieron a nivel personal y la tierra se vuelve económicamente muy importante. ¿Okay? ¿Qué es desaparecer el poder central? No hay una figura, no hay un emperador, no hay un ejército que mande, sino hay muchas figuritas regadas alrededor de Europa. Y los lazos de dependencia se hicieron personales. Sí, el campesino depende del señor feudal. Sin el campesino no tiene que comer el señor feudal. Y sin el señor feudal el campesino no tiene protección. Y aparece el soldado. Y sin soldado no hay protección para el señor feudal, no hay protección para el campesino. Sin el campesino no hay alimento y sin el señor feudal no hay pago. Entonces poco a poco vamos encontrando que hay situaciones específicas con el feudalismo que dieron origen a un sistema bastante importante. Ok, ahora sí, ¿qué es la ceremonia del vasallaje? El vasallaje es una figura germánica en donde se basaba en la fidelidad de la persona entre el rey y sus hombres. Ok, se firmaba un compromiso de carácter verbal. Recuerden que en esta época la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir. Ese carácter verbal era algo sagrado. Usted estaba ofreciendo algo sagrado, que es su palabra. En aquel tiempo ofrecer la palabra era fundamental. La promesa de un hombre sobre otro, de poder adquirir una ceremonia de vasallaje era sumamente importante. ¿Ok? El primero, ¿qué era lo que se solicitaba? Protección al Señor. Y entre más poderoso fuera, más se lo daba. ¿Y qué ofrecía el vasallo? Ejército, armas, recursos, dinero, etc. ¿Ok? Entonces, se vuelve una figura muy importante el vasallaje. ¿En qué consiste? Yo juro fidelidad a un rey, una reina, o un señor feudal o una señora feudal, y a cambio recibo protección, pero al mismo tiempo yo tengo que aportar. ¿Qué tengo que aportar? Lo que la cuna nobleza me permitiera. ¿Okay? Esta ceremonia se llamaba investidura, ¿verdad? Investidura. Entonces, el vasallaje se dividía en dos. En el homenaje, el futuro vasallo se arrodillaba ante su señor, le juraba fidelidad, se ofrecía a combatir a su lado y a otorgar toda clase de ayuda y le pedía que lo aceptara como vasallo. Si el señor lo aceptaba, se daba paso a la investidura, en donde el señor tomaba las manos del vasallo entre las suyas y le preguntaba si quería servirlo. El pacto se sellaba con la cesión de parte del señor de una espada, con un ramo de flores o con un puñado de tierra o algún objeto que simbolizaba la entrega de tierras a su vasallo. ¿Okay? Entonces era una ceremonia que establecía este vínculo entre dos personas que se necesitaban entre sí. Este es el video que nosotros observamos. ¿Cómo eran más o menos las clases sociales? Muy fácil. El rey estaba en la parte más alta. Después estaba el señor feudal, seguido de los grandes vasallos conocidos como duques o condesas. Después están los vasallos de los vasallos, es decir, la gente que ha jurado fidelidad a ese duque o a esa condesa. Después tenemos el clero. Después tenemos los campesinos, villanos y siervos. ¿Okay? Características económicas sociales de las sociedades feudales, muy importante. Primero, que era agraria, dependía del trabajo
y el laburar en la tierra. Cerrada. Era muy difícil cambiar de extracto social, al menos que usted tuviera una dosis de suerte y la posibilidad de hacerlo. Y es autosuficiente, es decir, se consume lo propio que se genera en ese terreno. El comercio era interno, se cambiaban productos, se hacía incluso trueques de productos para que se fueran vendiendo en el mercado local. Características de o mejoras productivas de la Edad Media. Arado de ruedas. Se le incluye la rueda, como ustedes lo ven acá en la imagen, ¿verdad? Se incluye la rueda como un elemento importante. Esto permite tener un arado más rápido, más eficiente, más suave, ¿verdad? Que excava más profundo. Se sustituye el buey por el caballo. El caballo es un animal más fuerte, más duradero, más perdurable. Y se crea la rotación trienal. ¿Qué es la rotación trienal? Esto que ustedes ven en pantalla. Se divide el terreno en 3 partes, se siembran 2 partes de ella y la tercera parte se deja libre. ¿Cuál es el fin? Que en el momento en que haya cosecha de la primera o de la segunda parte, la tercera parte va a ser sembrada. ¿Okay? ¿Esto qué le permite? Primero, tener tierras con mayor fertilidad y segundo, va a permitir generar más alimentos. Bueno chicos, continuando con lo que estamos viendo, ¿verdad? Vamos a encontrar las manifestaciones del papado. ¿Cómo manifestaba la iglesia el poder? Porque era una institución poderosa, importante durante la Edad Media y todos sus siglos. Tenía muchas formas. Primero estaba la creación de los estados pontífices. Los estados pontífices son unos estados administrados y creados por el Papa, que era el auténtico monarca. La iglesia era el que le daba el respaldo a los monarcas, a los reyes y a los señores feudales ante sus fieles. Entonces cumplía una función política también. Porque yo, señor feudal, voy a administrar un terreno extenso, tengo que estar bautizado, tener los sacramentos, estar casado. Y aparte de eso, tengo que tener una validez del Papa o del obispo de la iglesia. A cambio, ¿qué ganaba? Súbditos cristianos que tenían la misma fe que yo, que tenían las mismas costumbres, las mismas tradiciones, y eso generaba que hubiera un vínculo emocional entre las personas. Bueno, en este contexto, el Papa Gregorio VII impulsó una profunda reforma religiosa en donde establece una organización jerárquica dentro de la iglesia, que ya yo se las expliqué en clase, ¿verdad? Empezando por el Papa, pasando por los abades, pasando por los obispos y los arzobispos, y la elaboración del derecho canónico eclesiástico. ¿Qué es el derecho canónico eclesiástico? El derecho a establecerse en canon, que ya lo habíamos visto también en clases. Conflictos entre la iglesia y emperadores, por supuesto que hubo. El más famoso es la querella de las investiduras, que es una discusión que tuvieron los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico y el Papa, puesto que se manifestaba quién tenía más poder. Si el Papa por validar el poder del rey o el rey mismo por ser el administrador del terreno. Entonces estas disputas van a ser bastante importantes. No nos vamos a entrar a la querella de las investiduras porque realmente es simplemente conocer el hecho, porque es muy amplio el conflicto para comprenderlo. Pero sí les recomiendo que pongan querella de las investiduras. Ahí les va a salir un video de Academia Play explicando paso por paso qué fue lo que ocurrió. ¿Cuáles son las 2 herramientas más importantes que va a tener la iglesia con respecto a el poder que tenía el Papa en este específico momento de la historia? La excomunión, que es que se te expulsaba de la iglesia a todo aquel desobediente de la autoridad y se le negaban los sacramentos. Entonces era muy importante para el señor feudal asistir a misa los domingos, porque era una ceremonia en donde estaban todas las clases sociales, donde se veía a la gente ahí compartiendo entre sí, y si un mandatario no tenía los sacramentos, no podía ser tomado en cuenta como tal, porque no tenía el respaldo, la validez de Dios para ser
parte o gobernante de ese terreno. Después tenemos la Inquisición, que es un tribunal eclesiástico que perseguía y enjuiciaba a los sospechosos de herejía. Recuerden que herejía es una falta contra la iglesia o contra la creencia de la fe cristiana. Este tribunal se conformaba por varios clérigos que se encargaban mediante un juicio de declarar o no a una persona culpable. Y de ahí surge la figura de este señor que lo vemos en clase, Carlomagno. Recuerden también el video de Exploradores de la Historia, que lo van a tener en la plataforma Wired en caso de que quieran repasar sobre Carlomagno. Carlomagno es el dirigente del Sacro Imperio Romano Germánico, dirigente de los francos, que era la sociedad más poderosa en ese momento, y aparte de eso era el protector de la Iglesia Católica, declarada por el mismo Papa. ¿Qué fue lo que hizo Carlomagno? Establecer la religión católica como oficial y única del imperio. ¿Qué recibía a cambio de eso? ¿O qué fue lo que él hizo? Estableció vínculos defendiendo los estados pontificios administrados por el Papa, y a cambio recibió la bendición de ser el coronado emperador. Gracias a él se va a desarrollar el monacato o los monasterios y las misiones cristianizadoras, que las vamos a ver más adelante. ¿Ok? Carlomagno, rey de los francos, desempeña un papel muy importante. ¿Por qué? Porque es gracias a él que el expansionismo del cristianismo se dio. Él, con esta unidad política llamada Imperio Romano Cristiano, ¿ok?, consolida el cristianismo de una vez por todas en Europa. Y al declararla oficial y única religión, obliga a todas las personas a que tengan los sacramentos, que tengan la fe cristiana, y posteriormente la iglesia gana poder, no solo en poder político, económico, sino también social, a nivel social. ¿Cuál es la injerencia que tenía la iglesia? Y tenía mucha injerencia. ¿Ok? Estos son los terrenos que administraba Carlomagno y las misiones cristianizadoras que hicieron alrededor de toda Europa. Por aquí, en Francia, quiero enseñarles con el mapa, perdonen ahí. A ver si puedo hacerlo. En Francia se van a crear dos reformas religiosas o dos monasterios o dos órdenes religiosas de suma importancia, que son la Cluny y la Citiux, que ahorita la vamos a ver. ¿Okay? El monacato, Dios mío, el monacato es la creación de monasterios con un fin religioso. El fin religioso lo determina la orden religiosa a la que usted está siguiendo. ¿Cuál es el santo que establece la base? ¿Cuál es la creencia que establece la base del monacato? Se va a distinguir por ser el clero secular, que son los sacerdotes que dependen directamente de los obispos, o el clero regular, que es el monacato compuesto por monjes y monjas. ¿Qué es lo que pasa? Estos dos grupos, el clero secular formado por sacerdotes, dependen de los obispos, y el clero regular, dependiente de monjas y monjas, van a generar una disputa. ¿Cuál es la disputa? Que los puestos de la iglesia en muchos casos eran puestos políticos y no eran puestos religiosos, espirituales, como se manejan hoy en día. Entonces, los abades, que van a ser los líderes principales de las abadías, que son estos monasterios, como este que sale de fondo en la imagen que ustedes están observando, van a tener varias características. El abad solo va a depender y solo se va a someter a las órdenes del Papa. Ninguna autoridad religiosa dentro del país, en este caso Francia, va a tener injerencia sobre la toma de decisiones en el monacato. Y generalmente, dependiendo de la orden religiosa, eso sí, el monacato va a ser un puesto de elección popular. Es decir, se votaba por quién iba a ser el abad, no el monacato, el abad. ¿Qué características de los monasterios? Construidos con piedra, roca sólida, preservando esta figura gótica, exaltando la figura de Dios, aislados de la población, no entraban en contacto con la población, no era normal ver los monjes. Conservadores del conocimiento, preservadores del conocimiento, generadores de conocimiento, porque también hacían libros, generaban obras literarias, generaban pintura, generaban escultura, también se hacía
en los monacatos. ¿Ok? Estos monasterios y abadías, dirigidos por ese abad o abadesa, que organizaban y dirigían de acuerdo a lo que el Papa les diera como directriz, se van a ir extendiendo a todo lo largo de Europa y van teniendo diferentes objetivos o diferentes bases filosóficas. ¿Okay? En el siglo XIII van a surgir las famosas órdenes mendicantes, que es un tipo de monacato. ¿Qué es una orden mendicante? Que tiene que mendigar, que hace un voto de pobreza y tiene que mendigar para poder tener acceso al alimento, a cubrir sus necesidades básicas. Vean cómo está figurada la estructura de este monasterio por dentro. Jardines amplios, pasillos largos, ¿okay? Estructuras grandes, altas, imperiosas, con muy buena iluminación gracias a los vitrales, que son estas ventanas que están por acá, que son vidrios de colores que permitían la transmisión de la luz para que llegaran a diferentes partes de la abadía, que tenía campanarios, sumamente importante esto que les estoy diciendo. ¿Okay? Se llamaban así porque debían mendigar para obtener su sustento. De ahí surge la famosa orden religiosa de Francisco de Asís, con los dominicos. ¿Okay? Primer monacato, vamos a tener a San Benito de Nurcia, los que ya conocen la figura de San Benito, ¿verdad? Esta medalla de San Benito, toda la tradición de San Benito que nosotros estuvimos hablando en clase, ¿verdad? Creó la orden benedictina, que hoy en día es de las órdenes, por no decir que la orden religiosa más grande que hay, junto con la de San Francisco de Asís, basada en la oración y el trabajo. Estos sacerdotes, estos monjes, se dedicaban a trabajar su propia abadía, entonces tenían incluso terrenos agrícolas sembrados para ellos conseguir el alimento que tanto necesitaban. ¿Okay? Por ahí aparece la abadía de Cluny. Este que está aquí es un monasterio en Francia del año 910 que era de la orden religiosa Cluny, que los monjes cluninenses, dentro de sus reglas era que el abad se elegía entre ellos mismos y que el reconocimiento del Papa tenía que ser la máxima autoridad de la iglesia y a la única que ellos debían obedecer. Después aparece la Citiux en el año 1098, que basaba su espiritualidad en mayor austeridad y muchísima disciplina, es decir, poco gasto, mucha disciplina. Se expandieron por Francia, por Italia y por España entre los siglos XII y siglo XIII. ¿Verdad? Esto que ustedes ven aquí es una abadía de Citiux de aquel tiempo. Y los mendicantes, su principal función era la enseñanza, exhortaban al pueblo a la confesión, a la penitencia, de pagar por los pecados que habían cometido. Se llamaban así porque estos frailes, a diferencia de otras órdenes religiosas, sí se mezclaban con la gente en ámbitos urbanos. Todos los mendicantes tenían esa diferencia, de que ellos sí asistían a los pueblos y todo porque tenían que mendigar para poder conseguir su sustento, si no, no había otra forma. Cosa contraria a los benedictinos, que se basaban en el trabajo para obtener el alimento que tanto necesitaban. ¿Okay? Las órdenes más importantes, la de los franciscanos de San Francisco de Asís, la de San Benito, los dominicos y los de Santo Domingo de Guzmán. Posteriormente vamos a tener otras órdenes religiosas como la que tenemos o la que se basa en nuestro colegio, que son la orden religiosa creada por Santa Teresa de Ávila y focalizada por el padre Enrique de Ossó, ¿verdad? Que son todas estas las hermanas de Santa Teresa. Ya, ahí me van a disculpar, chicos, la interrupción del gato. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Espero que haya quedado todo muy claro y que la Edad Media siga representando esa edad misteriosa, esa edad que se le conocía como el oscurantismo, ¿verdad? Que se desarrolló muy poquita ciencia, muy poquito avance tecnológico también. Esto porque todo se consideraba mal o que se consideraba en contra de las reglas y las normas de Dios, que se dependía tantísimo de la fe para poder subsistir, pero que sigue siendo fascinante estudiarla, aprenderla y valorarla,
porque es también mucho de la herencia que nosotros tenemos hoy en día en nuestros sistemas económicos, políticos, financieros, comerciales, etcétera. Y que aprendemos que no debemos estar aislados, que dependemos uno del otro y que al final de cuentas esto genera que hayan situaciones especiales que nos permita aprender de la historia para tratar de no volver a repetirla, porque realmente en este momento, durante la Edad Media, los sistemas de vida eran muy, muy, muy difíciles. De antemano les agradezco, muchas gracias y nos vemos en clase. Chao, chao. It's hard